Vamos a ver lo que puede ocurrir en una paciente cuando va a tener un embarazo temprano, ¿de acuerdo? Nosotros vamos aquí a hablar sobre el embarazo, ¿de acuerdo? Pero específicamente cuando hay una amenaza de parto, ¿de acuerdo? Y les viene en su programa amenaza de parto pretérmino. Bueno, primero tenemos que saber qué es una amenaza de parto pretérmino, es decir, cuáles son las semanas para saber qué es pretérmino y cuáles son las semanas para saber qué es un término, ¿de acuerdo? La amenaza de parto pretérmino se va a definir como aquel que tiene lugar a partir de la semana 20 y la 36 semanas de gestación, ¿de acuerdo? Eso es lo principal. Esta es la definición que viene en su GPC, es una definición más formal, pero en pocas palabras, y la definición que luego se utiliza mucho en ginecología es la siguiente, ¿de acuerdo? Se las traté de hacer lo más sencillo posible. Cuando es pretérmino, menos de 37 semanas. Cuando es término, de 37 a 42. Y postérmino es más de 42 semanas. Ojo, esto es una clasificación que es como la más general y la que todos nuevamente en la práctica clínica nos sirve. Pero si fuéramos más específicos, podríamos utilizar las de la guía de práctica clínica, como la que viene arriba. Ahora, por otra parte, aquí en término hay alguna bibliografía anglosajona que dice que el término solo es de 37 a 40 y que el de 40 a 42 es término tardío, ¿de acuerdo? Y que a partir de las 42 es postérmino. Nuevamente van a verse con varias clasificaciones, ¿vale? Para que cuando ustedes lleguen a gineco digan, yo me acuerdo que el FRE me había dicho esto, me había dicho que va a haber diferentes clasificaciones, pero de manera general y para práctica ginecológica muchos les dicen menor a 37, pretérmino, más de 42, postérmino, y lo que hay en medio, de término, ¿vale? ¿Cuál es la importancia? Que si es de postérmino o pretérmino hay alteraciones, ¿de acuerdo? Muy importantes hablando a nivel fetal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros ahorita tenemos esta situación, la amenaza de parto, ¿de acuerdo? Pretérmino. Y esto es importante, ahorita vamos a ver por qué la amenaza de parto es importante, ¿vale? Nosotros nos vamos a ubicar aquí, ¿vale? También gineco es un mundo. Sí, para este tipo de fármacos, ¿de acuerdo? Lo que nosotros le llamamos tocolíticos, ¿de acuerdo, doctoras y doctores? Los tocolíticos van a ser fármacos que disminuyen el trabajo de parto, ¿de acuerdo? Esa es la definición de un tocolítico. Por eso cuando luego escuchen áreas de tococirugía, ¿de acuerdo? Son áreas principalmente, pues, ginecológicas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que aquí damos van a ser fármacos tocolíticos, ¿de acuerdo? Es decir, fármacos que inhiben contractilidad uterina. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo evaluamos si es pretérmino, término, postérmino? Lo hacemos con lo siguiente, con la evaluación del borramiento del cuello uterino, cuánto hay de dilatación cervical y cuánto hay de contracciones uterinas, porque hay dilatación cervical y contracciones uterinas que son específicas ya de un parto activo. Ya van a ver que el parto se divide por fases, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo la fase y las curvas, es como nosotros sabremos, y de acuerdo al partograma, sabremos si ya está en trabajo de parto, ¿de acuerdo? Estas son las evaluaciones. No les puse los parámetros porque ahorita sería pues un poco rebuscado porque no han visto gineco, pero lo importante que sepan es cuánta dilatación cervical va a haber, es decir, en esta parte nosotros revisamos de acuerdo cuánta dilatación hay, le preguntamos a la paciente cuántas contracciones uterinas. Ahora, otra parte importante que quiero que se lleven el día de hoy, factores de riesgo. El factor de riesgo principal es que ya hubiera habido un parto pretérmino anteriormente, es decir, si tiene va a tener un hermanito, tiene un hijo ya, que ya tuvo algún parto pretérmino, esto ya es factor de riesgo. Por otra parte, que tenga normalidades uterinas, ruptura prematura de membranas, en pocas palabras, alteraciones ginecológicas, ¿de acuerdo? Y estos son algunos, hay muchos factores de riesgo cuando hablamos de gineco, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo importante? Comprender, si nosotros queremos usar fármacos tocolíticos, necesitamos comprender cómo funciona la contractilidad, que la contractilidad uterina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es la señalización de la contractilidad uterina para nosotros decir, esta paciente le vamos a dar esta terapia, ¿vale? Fíjense, esta va a ser una célula miometrial, ¿de acuerdo? Una célula miometrial. Aquí vamos a tener nosotros receptores. Y fíjense, aquí viene lo bonito. ¿Se acuerdan, doctores y doctoras, qué prostaglandina les había dicho yo que estaba en el útero y que me iba a servir para hablar de contractilidad uterina? ¿No? Ok. Era la prostaglandina que yo les decía, F de fuerza, ¿de acuerdo? Era la prostaglandina F2. La prostaglandina F2, ¿de acuerdo? Esta viene pues por mediadores del ácido araquidónico. Ya sabemos que el ácido araquidónico va a pasar por la ciclooxigenasa y se van a convertir en prostaglandinas. Tiene aquí un receptor acoplado a proteína G, ¿de acuerdo? Y a una proteína G de tipo Q. ¿Y la Q qué hace? ¿Libera calcio o disminuye la entrada de calcio?
Perfecto. La proteína GQ tiene una interacción muy importante ¿con quién? Una interacción muy importante con la fosfolipasa gamma C, ¿de acuerdo? Que la fosfolipasa gamma C veíamos en primer bloque que nos ayudaba ¿qué? A romper el fosfatidil inositol bifosfato, el PIP2, y esta me liberaba IP3 y me liberaba también diacilglicerol. El IP3 lo que va a hacer es promover la apertura de estos canales, ¿de acuerdo? Estos canales lo que van a provocar es la entrada de calcio, ¿de acuerdo? Entonces va a estimular el calcio. Por lo tanto, si estimula la entrada de calcio, ¿qué va a hacer? Promover la contracción o disminuir la contracción. Promover la contracción, perfecto. De hecho, una vez que el calcio entra, se va a unir a una, ¿qué? A una proteína llamada calmodulina. Esta calmodulina lo que va a hacer es interactuar ¿con quién? Con la cadena ligera de la miosina, ¿de acuerdo? En pocas palabras, para que no se les haga tan rebuscado complejo, en pocas palabras, promueve a la miosina, ¿de acuerdo? A la miosina. Entonces, lo que va a dar por resultado va a ser un ¿qué? Va a ser un cuadro de contracción miometrial. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la función de la prostaglandina F2, es aumentar las contracciones en donde en el músculo uterino. Esa es una, ¿de acuerdo? Tiene más, pero esa es una. Ahora, por otra parte, tenemos también a otra importante hormona, que va a ser la oxitocina. Tiene aquí también un receptor. Ah, se llama receptor de oxitocina. Nada difícil. Este va a ser el receptor de oxitocina. Este receptor de oxitocina está acoplado a una proteína GQ. Entonces, la oxitocina, ¿qué hace? ¿Estimula la contracción o disminuye la contracción? ¿Estimula? Estimula. También está acoplado a una proteína GQ. También activa una fosfolipasa gamma C. También aumenta las concentraciones de IP3. También promueve la liberación de calcio, se une a la calmodulina, mayor cantidad de miosina y por lo tanto contracción. Entonces, en conclusión, la oxitocina y la prostaglandinas que promueven la contracción miometrial, ¿de acuerdo? En un embarazo, de acuerdo, en un embarazo pretérmino que estamos teniendo contracciones uterinas y una alta cantidad de dilatación cervical. Entonces, esto está pasando en la paciente embarazada. Entonces, lo que está provocando es que el bebé, ¿de acuerdo? Va a querer ya salir, está viendo mucha contracción. Entonces, cada vez va a empezar a querer salir más, pero ¿cuál es el problema? Que está antes de las 37 semanas de la gestación. Entonces, vamos a ver cuáles son las complicaciones que tiene tener este embarazo pretérmino. Hasta aquí, doctoras y doctores, ¿todos me están siguiendo? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, fíjense, vamos a quitar lo de arribita. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ocurre con esto? Fíjense. Nosotros tenemos aquí un embarazo pretérmino. La razón por la que me importa tanto un embarazo pretérmino es por lo siguiente, fíjense. Vamos a ver aquí cuáles son las complicaciones. Nosotros tenemos aquí la etapa prematura. Entonces, comprender la etapa prematura es muy importante para saber los tratamientos que nosotros vamos a indicar, ¿vale? Fíjense, tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos aquí cuadros proinflamatorios, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. Nosotros aquí tenemos la prematurez, que es menor a las 37 semanas, ¿de acuerdo? Esta prematurez lleva a muchas cosas. ¿Por qué? Porque lleva a que haya un estado inmaduro, ¿de acuerdo? Del feto, un estado inmaduro. Es decir, el pacientito todavía no tiene bien desarrollado toda la maquinaria para poder afrontar ya el estado extrauterino, ¿de acuerdo? Por otra parte, también hay alteraciones de tipo, ¿qué? Alteraciones de tipo mecánicas, alteraciones de su ventilación. La ventilación. Y esto se va a deber a qué? Fíjense lo bonito de esto. Aquí lo que está ocurriendo es un alto cuadro de alteración proinflamatoria, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que estamos teniendo aquí en este paciente es que va a empezar a desarrollar, ¿qué? Desarrollar, ¿vale? La prematurez, lesión pulmonar. Hay mayor riesgo de tener lesión pulmonar. Y esto se debe a lo siguiente, a que en una etapa prematura hay deficiencia del factor surfactante. ¿Y el factor surfactante cuál es su función? ¿De madurez pulmonar? Disminuir exactamente la tensión alveolar para que no colapsen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que provoca es evitar el colapsamiento alveolar, ¿de acuerdo? Al modular la tensión superficial de los alveolos. Entonces, cuando tenemos este ambiente de prematurez, un estado inmaduro, alteraciones de la ventilación, la lesión pulmonar, ¿qué promueve esto? Un aumento de la producción de citocinas, ¿vale? Y esto nos lleva a un estado proinflamatorio. Les digo, esto del estado proinflamatorio, en verdad, la inflamación es algo que se ve en muchas áreas, ¿de acuerdo? No solamente lo vimos ya hablando de cuestiones de artritis, ahora lo estamos viendo en el infante. Ahora, tenemos el estado proinflamatorio. ¿Qué ocurre? A nivel pulmonar, ¿de acuerdo? A nivel pulmonar, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener aquí en este pulmoncito, voy a tener deficiencia de ¿qué? Deficiencia de surfactante. ¿Vale? Por otra parte, ¿qué voy a tener? Voy a tener daño celular. ¿De acuerdo? Por otra parte también puedo tener cambios estructurales e intersticiales del pulmoncito. ¿Vale? Y estamos hablando de que este pequeñito o esta pequeñita no está todavía desarrollando ¿qué? Desarrollando todavía bien toda esta capacidad pulmonar. Entonces promuevo el daño celular, los cambios estructurales e intersticiales, ¿de acuerdo? Y todo esto porque hay una gran concentración de mediadores inflamatorios. Y ustedes dirían, oye, Fer, nosotros, doctoras y doctores, en el organismo, ¿cómo disminuimos el estado proinflamatorio? ¿A quién tenemos? ¿Tenemos moléculas de qué tipo? ¿Inhibitorias? Exacto, tenemos moléculas inhibitorias. Por ejemplo, tenemos respuesta por la glándula adrenal, tenemos los glucocorticoides, ¿de acuerdo? Que nosotros producimos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que ellos todavía su respuesta adrenal es baja, son pretérmino, ¿de acuerdo? Son pequeños todavía, pues son fetos que no tienen todavía esta madurez. Entonces, empezamos a provocar esto daño celular. Entonces, en la amenaza de parto tenemos una alta cantidad de contracción y una alta cantidad del estado proinflamatorio y de la lesión pulmonar. ¿Vale? Entonces, ¿qué me conviene a mí en la terapia? ¿Aumentar la contracción o disminuir la contracción? Perfecto, disminuirla. ¿Y cómo dijimos que se llaman esos fármacos? Tocolíticos, perfecto. Hay muchos tipos de tocolíticos, ¿vale? Ahorita los vamos a ver. Bueno, vamos a ver solo uno, ¿vale? No se preocupen, no vamos a ver todos. Vamos a ver al siguiente fármaco, que es un antagonista de la oxitocina, ¿de acuerdo? A este fármaco se le llama atosiban. El atosiban lo que hace es inhibir esto, inhibir esta unión, ¿vale? Aquí. Entonces, si se fijan, doctoras y doctores, ustedes ya conocen la señalización en una célula miometrial, ¿de acuerdo? Entonces ya pueden decir, ah, bueno, yo ya sé que Fer me había dicho que aquí, ¿vale? Va a unirse el atosiban, entonces no tendré oxitocina, no tendré esta apertura de los canales de calcio dependiente del ligando, no tendré la unión a la calmodulina, no tendré la miosina y por lo tanto no tendré mi activación, ¿de acuerdo? Entonces el atosiban es un tocolítico, ¿de acuerdo? Aunque, doctoras y doctores, les había dicho que tenemos más tocolítico. Tenemos, por ejemplo, al sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es de lo que en la práctica clínica más utilizamos y se menciona que el sulfato de magnesio antagoniza aquí directamente, ¿de acuerdo? El sulfato de magnesio se escribe así. Sulfato de magnesio, ¿vale? Entonces se los doy de acuerdo para que cuando lleguen al químico digan, ah, también me hablaron del sulfato de magnesio, ¿vale? Entonces el sulfato de magnesio también es un tocolítico muy utilizado, ¿vale? Pero obviamente me acuerdo que el doctor nos decía, va a depender mucho de la que haya disponibilidad también en la consulta, ¿de acuerdo? Y ustedes dirían, ¿por qué disminuyó la contracción uterina? Bueno, ahorita les voy a dar la explicación.
Este medicamento, pues, es un medicamento que se tiene que utilizar a la brevedad. Entonces, su administración, pues, es intravenosa para que rápidamente tenga su efecto. Entonces, mecanismo de acción de la Tosiban, antagonista de la oxitocina. Si antagoniza la oxitocina, ustedes ya saben la señalización, inhibo la contractilidad uterina. La administración es intravenosa, ¿de acuerdo? Los efectos adversos, pues, se describen que son vasodilatación, náuseas, vómito e hiperglucemia, ¿de acuerdo? Entonces, nada más, de todos modos, en estos cuadros siempre se tiene que estar monitorizando muy bien a la paciente, ¿vale? Y lo importante, nuevamente aquí, el mecanismo de acción y la administración intravenosa, ¿de acuerdo? Y este es el tocolítico que nosotros miramos. Ahora, ¿por qué hacemos esto de administrar tocolíticos, doctoras y doctores? ¿A alguien se le ocurre por qué? Vamos a ver lo siguiente. Nosotros también aprovechamos este tiempo, ¿de acuerdo? Damos algo que se llaman inductores de maduración pulmonar. En pocas palabras son glucocorticoides, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuál era el mecanismo de acción que hacían los glucocorticoides? ¿Inhiben a qué factor de transcripción? Los glucocorticoides, principalmente, glucocorticoides, van a inhibir a NF-κB, ¿vale? A NF-κB. NF-κB es un factor de transcripción proinflamatorio. Interleucina 1, interleucina 6 y TNF-alfa son citocinas que se secretan debido a estos factores de transcripción. Entonces, NF-κB lo que hacía era producir ¿qué? Citocinas proinflamatorias, un ambiente inflamatorio en el paciente, en este caso, en la mamá. Lo que hacen los glucocorticoides es, ahora, voy a frenar aquí. Esto no se va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es inhibir a NF-κB, ¿de acuerdo? Entonces, se empieza a producir un ambiente, ¿qué? Un ambiente ahora opuesto, ya no un ambiente proinflamatorio. Ahora, lo que se produce es un ambiente antiinflamatorio. Y este ambiente antiinflamatorio es porque se ha visto que cuando se administran los glucocorticoides, ¿de acuerdo? Se produce lo siguiente, fíjense. Ahora vamos a ver otra vez nuestro pulmoncito, pero ahora con lo siguiente. Cuando se dan los glucocorticoides vamos a provocar este efecto antiinflamatorio y vamos a provocar que en mi pulmoncito de esta bebé o este bebé, ¿de acuerdo? Aquí, haya mayor cantidad de proteínas surfactantes, menor daño tisular, mayor diferenciación celular, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos es también inhibir la contracción, administramos este medicamento, ¿de acuerdo? Un glucocorticoide, y con esto logramos tener la maduración pulmonar, ¿de acuerdo? Y a mí se me hace demasiado bonito porque, fíjense, esto es un mecanismo muy interesante y todo por este efecto proinflamatorio, ¿de acuerdo? Luego, conseguir los mecanismos de estos fármacos normalmente son de artículos, ¿vale? Pero trato de todos modos de hacérselos lo más sencillos para que digan, ok, entonces cuando yo empiezo a ver un embarazo pretérmino voy pensando en que en madurez pulmonar. Claro, esto necesita nuevamente la aprobación del área de ginecología, pero es lo que principalmente se enseña, ¿vale? Ahora fíjense, doctoras y doctores, ya tenemos a los glucocorticoides, tenemos dos para dar lo que principalmente vamos a utilizar, entonces son glucocorticoides, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar dexametasona, ¿de acuerdo? Dexametasona, y por otra parte vamos a dar betametasona, ¿vale? Y ambos tienen este efecto antiinflamatorios, son glucocorticoides. Se hizo un artículo, hace poco leí en un artículo, creo que era una revisión latinoamericana, y mencionaban que la dexametasona y la betametasona, estos son parámetros farmacocinéticos del Guttman, ¿de acuerdo? Ambos tienen alta potencia inflamatoria y una semivida biológica pues alta. Obviamente ambos fármacos se van a dar que de tipo parenteral, ¿de acuerdo? En presentación inyectable. Y lo importante de esto es que si se fijan los parámetros farmacocinéticos son los mismos que se comenta en la bibliografía. En la bibliografía se dice que no ha habido una diferencia significativa para decir, yo prefiero betametasona o dexametasona. ¿De qué va a depender? Va a depender de la disponibilidad del hospital, ¿de acuerdo? Hay unos hospitales que van a tener betametasona y otros dexametasona. Lo importante es que yo para la maduración pulmonar voy a dar un glucocorticoide, ¿de acuerdo? Nuevamente, los glucocorticoides, como sabemos, tienen alta cantidad de efectos adversos. Obviamente esto los damos en situaciones donde el riesgo, ¿de acuerdo? Donde ahora sí vamos a tener un beneficio mayor que el riesgo, pero los efectos adversos, para ya no detallar tanto, ¿de acuerdo? Para ya no detallarlos tanto, aquí se los puse también, ¿vale? Los efectos adversos. Y aquí los tenemos.
Uno, que puede ser inhibición de la absorción de calcio, ¿de acuerdo? Y ya lo hemos visto mediado por la vitamina D, que puede provocar toxicidad muscular, lo de la jiba de búfalo, las fascias de luna llena. Claro, estos efectos adversos son con la exposición prolongada. No es como frecuente porque esto lo estamos utilizando como una medida de emergencia, ¿de acuerdo? Pero no los efectos adversos se los pongo más que nada por la farmacología, ¿de acuerdo? Pero nuevamente aquí lo importante es tener la maduración pulmonar. Entonces, nosotros damos el tocolítico para que retrasamos la contracción, de hecho se retrasa muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Y damos los inductores de la maduración pulmonar para que ahora sí cuando ocurre el parto tan siquiera este bebé haya tenido una exposición más a que tenga unos pulmoncitos más protegidos, ¿de acuerdo? Ahora, diría un doctor de ginecología, si les digo así, por ejemplo, llega a tales horas y les doy tal medicamento y luego hago esto, dice, eso no existe, ¿de acuerdo? En gineco hay algo importante y es que cada paciente es muy individual y debemos tratarlo con una urgencia, ¿de acuerdo? Es decir, debemos tratarlo pronto. Entonces, esto va a depender mucho de su práctica clínica. Por eso les digo, esta es área muy bonita porque uno inhibe las contracciones, utilizamos, por ejemplo, el latosiban, el sulfato de magnesio, y en ese tiempo que me da de retracción, ahora sí, de retrasar un poco el parto, ¿de acuerdo? Nuevamente, estos son horas, no crean que son semanas, estos son horas porque va a salir ya el bebé, ¿de acuerdo? Me da chance de administrar, ¿qué? De administrar un glucocorticoide a la madre. ¿Para qué? Para que empiece la inducción pulmonar, y hay que recordar, son glucocorticoides, entonces tienen una alta absorción y distribución. Ahora, doctoras y doctores, ya vimos entonces qué hacemos en una amenaza de parto pretérmino. Por una parte voy a administrar, ¿qué? Voy a administrar un tocolítico y voy a administrar un glucocorticoide para maduración pulmonar. Pero recordar, esto puede ser también, necesitamos eh, considerar a cada paciente, ¿vale? Entonces, listo, doctoras y doctores, tenemos amenaza de parto pretérmino, ¿de acuerdo? Ahora vámonos con lo siguiente. Vamos a ver otros 3 fármacos. Ya por último, ¿vale, doctoras y doctores? Ok, vamos a lo siguiente. Déjenme borrar aquí. Ok, vamos a hablar de otros fármacos. Vamos a hablar solamente ya de 3, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es la oxitocina. La oxitocina, habíamos dicho que entonces estimula la contractilidad o disminuye la contractilidad. Estimula. Entonces, a veces, doctoras y doctores, en la consulta se utiliza la oxitocina, bueno, no en la consulta, más bien en las salas de parto se puede llegar a utilizar la oxitocina para inducir al parto, ¿de acuerdo? Oxitocina. Entonces, esto es importante para que cuando ustedes escuchen la oxitocina, bueno, este es un estimulador, ¿de acuerdo? De la contractilidad uterina. Ahora, fíjense algo muy importante, doctoras y doctores. Estimular la contractilidad uterina. Muchas veces, doctoras y doctores, a pesar de que nosotros tengamos pues un gran profesionalismo, hay que siempre pues mantenerlo, ¿no? Ustedes ahorita están pequeñas, están pequeños, entonces lo importante es que ustedes cuando lleguen ya a la consulta clínica, también pues yo sé que a veces uno tiene prisa, a veces uno tiene otras consideraciones, pero siempre traten de cuidar a su paciente, ¿de acuerdo? No, todos los medicamentos que ahorita veremos tienen diferentes indicaciones. Uno es inductor del parto, en este caso la oxitocina, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que tienen otras funciones los demás medicamentos, ¿vale? Ahorita yo les voy a ir especificando. Aquí nada más déjenme ponerles inductor del parto. Entonces, ¿por qué se los digo? Yo me acuerdo que un doctor nos decía, es que luego hay médicos que disminuyen la cantidad de oxitocina o disminuyen la cantidad de otros fármacos que promueven la contracción uterina porque digamos que me llega la paciente a parto a las 10 de la noche y yo tengo mi salida a las 11. Si yo dejo que la contracción siga, a las 11 yo ya no voy a salir porque ahora tengo un parto, voy a salir más tarde. Entonces, luego pues obviamente no les dan los medicamentos. ¿Para qué? Para que el médico que vaya a entrar de guardia le toque hacer el parto o le toque la otra tarea médica. Nuevamente, yo sé que todos estamos cansadas o cansados en algún momento, pero tratar de guardar el profesionalismo y no hacerle eso a los pacientes, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que incluso yo le decía, doctor, pero es que no tiene sentido que nosotros hagamos eso y modificándolo para salir temprano, pero pues son cosas que luego pasan en la práctica clínica, ya en el ambiente hospitalario. Entonces, pues para que ahorita desde ustedes digan, bueno, no, ya sé que, pues no, eso no es lo más recomendado, ¿de acuerdo? Ahora, como sabemos, la oxitocina pues va a estimular la contractilidad uterina. Como sabemos, tiene otras funciones, ¿de acuerdo? Recuerden, doctoras y doctores, tiene un efecto, por ejemplo, en la contracción de las células de la glándula mamaria, que son efectos más endocrinológicos, pero aquí yo lo quiero ver más relacionado con la cuestión del parto, ¿de acuerdo? Entonces, estos medicamentos se administran, tienen una administración intramuscular o intravenosa.
Ay, por cierto, doctoras y doctores, ¿alguien de aquí le interesa pediatría? ¿Le interesa neonato, gineco? Bueno, ahí me lo van comentando. Nunca les había preguntado de pedia, entonces no sé, ¿a alguien le interesa cuidar también a los y a las pequeñines? ¿Vale? Entonces, administración intramuscular intravenosa, ¿vale? Por otra parte, se ha visto que este medicamento se va a inactivar, se inactiva en hígado y riñones por una enzima que se llama oxitocinasa, ¿de acuerdo? Y estos medicamentos principalmente es una oxitonasa placentaria que circula, placentaria circulante. ¿Vale? Y esto lo hacemos también, vamos a ver, bueno, yo tal vez no, ya no los vea ahí, pero en ginecología hay varias fases del parto, ¿de acuerdo? Entonces, hay etapas del parto y es importante saber cuánto dura fisiológicamente cada una. Cuando estas etapas del parto se empiezan a alterar y en el partograma empezamos a ver alteraciones, es cuando podemos llegar a utilizar estos estimuladores de la contractilidad uterina. Pero así que ustedes me digan, eso, o sea, hay una indicación específica, una paciente de estas características, ok, cada va a ser individual, ¿de acuerdo? Nuevamente, algo importante y sepan con gineco es que hacer estudios y protocolos es un poco difícil porque es un parto. No es como que en el parto yo le pregunte, oiga, ¿y cuántos focos tiene usted? No, pues obviamente ahí lo que ocupo es atender el parto. Entonces no puedo hacer tampoco un trabajo clínico, un estudio tan desarrollado. Esa es luego la complejidad con ginecología, ¿de acuerdo? Ahora, lo importante de esto, pues es que va a estimular la contractilidad uterina, ¿de acuerdo? Nuevamente, ¿cuál va a ser las reacciones adversas? Controlar que no vayamos a qué, controlar que no vayamos a promover tanta contracción que podamos generar un trauma a la madre o al feto, ¿de acuerdo? Por eso, una vez que se dan estos medicamentos, pues se tiene que estar monitorizando a la paciente constantemente. Para eso existe algo que se llama partograma, ¿de acuerdo? Y el partograma nos dice que cada 15 minutos, ¿de acuerdo? Aunque dependiendo, claro, la situación clínica, debemos estar monitorizando el estado de la paciente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos apoyamos del personal de enfermería para trabajar de manera conjunta, ¿vale? Entonces, en reacciones adversas, está tener precaución del trauma a la madre y al feto. Y van a ver, doctoras y doctores, que esto es algo de mucho cuidado, porque no sé si les ha pasado a ustedes que mamás, tías les han dicho de sus malas experiencias una vez en el parto, ¿de acuerdo? O hay veces que luego les dicen así enfrente de las madres, no, pues es una madre añosa. Entonces, hay que también cuidar los términos para hacer sentir cómoda a la madre, ¿de acuerdo? En este caso, pues es algo muy delicado, porque va a exponer probablemente la vía genital, por otra parte está pues toda alterada, luego hay muchas cosas que en un parto que pueden ocurrir, entonces lo importante pues es cuidar también esa confianza, esa privacidad de ella, ¿vale? Porque luego ya van a ver que en la práctica tenía un doctor que nos decía, es que luego, ¿cómo les gusta a los médicos que pasen todos los estudiantes a revisarlas? Claro, necesitan aprender, pero también que pasen todos, pues puede llegar a ser un poco incómodo para la mamá. E imagínense ustedes, también ustedes hombres, que fueren a dar a luz. Entonces, si van a dar a luz y que todo el mundo los esté viendo, pues vale, también es algo también, pues privacidad de la persona, ¿vale? Ahora, entonces, para inducción del parto, la oxitocina. Ahora veamos otro tipo de fármaco. Vamos a tener aquí a la ergometrina, ¿de acuerdo? Vamos a tener a la ergometrina. La ergometrina, doctoras y doctores, es de mecanismos no determinados, ¿de acuerdo? Es como, tiene varios mecanismos, ahorita los vamos a ver cuáles son los que les pueden preguntar a ustedes, pero tiene mecanismos no determinados. Ergometrina. Entonces, la ergometrina, ¿de acuerdo? El mecanismo de acción no se conoce, sin embargo, es probable que actúe con receptores adrenérgicos alfa y serotoninérgicos. Entonces, el mecanismo no está específicamente conocido, pero se conoce que actúan sobre receptores adrenérgicos alfa y serotoninérgicos 5-HT. De hidroxitriptamina, ¿de acuerdo? Este es el mecanismo que se propone, ¿vale? Ahora, el receptor que se ha visto que puede estar implicado es alfa-1, ¿de acuerdo? Ahí como detallito, y hay que recordar que alfa-1 estaba acoplada a una proteína GQ. ¿Cómo es la administración de la ergometrina? La administración de la ergometrina principalmente pues es parenteral, ¿de acuerdo? Por esta situación. La administración, ¿de acuerdo? Puede ser intramuscular o intravenosa, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a promover la contracción uterina también. Sin embargo, ¿cuál es la indicación que se ha visto para la ergometrina? La siguiente. Promueve la contractilidad.
Se ha visto, por ejemplo, que nosotros aquí, miren, aquí tenemos un útero, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí un útero. Entonces, muchas veces, doctoras y doctores, hay un tema muy amplio y la verdad es muy importante ese tema, se los digo para cuando lo vean, que se llama hemorragias durante el segundo y el segundo y el primer trimestre del parto. Entonces, las hemorragias, como sabemos, va a ser un sangrado. Un sangrado transvaginal en el embarazo siempre es situación de emergencia. Cuando ustedes le digan a su paciente, así en la consulta ahorita de primer nivel, cuando lleguen a tercerito, cuando vean a una embarazada, le tienen que decir los datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma para una mujer embarazada? Van a ser los siguientes, fíjense, van a ser datos de alarma de un embarazo. Datos de alarma del embarazo, ¿vale? Van a ser edema de los pies, de las piernas, edema, ¿de acuerdo? Que vea lucecitas, ¿de acuerdo? Ustedes le dirán, ve lucecitas, los fosfenos, ¿de acuerdo? O también zumbidos, tinnitus, que haya sangrado, porque cuando hay sangrado puede que haya un desprendimiento de la placenta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un sangrado es importante porque hay algunas rupturas o algunos desprendimientos que es sí o sí una cesárea inmediata, ¿de acuerdo? O un parto. El chiste es que por eso es importante. Estos sangrado, fosfenos, edema, tinnitus, ¿de acuerdo? Y no movilidad del feto, que no haya movilidad del feto, es decir, digan, como que ya siento que el bebecito no se está moviendo, son datos de correrle al área de ginecología, ¿de acuerdo? No movilidad fetal. Muchas gracias, doctora, por esa historia. Exacto, mi mamá vio lucecitas y el doctor le dijo que su embarazo era de alto riesgo, sí, porque si tiene edema, tiene fosfenos, tiene tinnitus, nos puede dar unas indicaciones de que probablemente presente preeclampsia, ¿de acuerdo? Es decir, aumenta la tensión arterial. Entonces, esto es muy importante porque, les digo, un embarazo por cualquier mínima cosa luego se convierte de alto riesgo, ¿de acuerdo? Si sentimos una pierna o un miembro es mala señal. ¿Cómo, doctor? No entendí esa pregunta. Bueno, cuando llegamos como, no sé, creo que a ver la dilatación, o el diámetro de dilatación, en dado caso, pues el producto pues va a salir o sea, la primera región es la cabeza, ¿no? Ajá. Lo que sale. Si llegamos a sentir, ay Dios mío, es que me da pena comentarlo. No, En no, el no, diámetro, tranquilo, es un ambiente médico. bueno, de la vagina, si llegamos a sentir algún miembro, alguna pierna o algún brazo, ¿es Ajá. mala señal? Ok, bueno, no, ya si nosotros llegamos a ver ello es porque ya hay una dilatación cervical muy importante y de hecho ya eso ya sería casi indicación de parto para que ya sea ello. Sí, claro, si eso pasa, no, pues inmediatamente correr al área de ginecología. Sí, y no se preocupe, doctor, nuevamente no les dé vergüenza, este es un ambiente clínico, aquí se respeta cualquier idea, de acuerdo, cualquier aportación, entonces no pasa nada, ¿vale? No hay nada que temer. Entonces, estos son los datos de alarma, efectivamente. Entonces, nuevamente, es importante que ustedes cuando vean así en su consulta, cuando estén rotando en medicina familiar, les digan, en cuanto vean estos, porque luego los doctores les dicen, a ver, doctora, doctor, dígame los datos de alarma del embarazo, estos son. Y ustedes que le van a decir, le corre a su gineco, ¿de acuerdo? A su área ginecológica, ¿vale? Ahora sí, ¿qué es importante? La hemorragia. La hemorragia, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a provocar es que empieza a salir un flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Un flujo sanguíneo importante, ¿vale? Y esto es muy importante porque luego nos puede llegar la paciente a un choque hipovolémico si no se trata esta hemorragia, ¿de acuerdo? Y ya pone en riesgo no solo la vida del feto, sino la vida de la mamá, ¿de acuerdo? Y hay que cuidar mucho la vida de la mamá. Entonces, fíjense, hay una hemorragia. Cuando hay una hemorragia, ¿de acuerdo? Cuando hay una hemorragia, vemos el útero, hemorragia, vemos relajado, el útero relajado. Entonces nosotros estimulamos la contracción. ¿Para qué? Para que haya contracción uterina y así se reduzca la hemorragia del lecho placentario. ¿De acuerdo? Entonces nosotros damos la ergometrina. Nosotros vamos a dar la ergometrina para inducir contracción y detener la hemorragia, ¿de acuerdo? Y que el útero ya no esté relajado. Entonces, es el efecto que tiene la ergometrina. Por eso se dice que se da para una hemorragia, ¿de acuerdo? Una hemorragia, principalmente posparto. Cuando las pacientes ya llegan a tener su parto, ¿de acuerdo? Luego pueden presentar alta cantidad de hemorragias. Por eso es que también se tiene que cuidar eso en una paciente. Entonces, una de las indicaciones de la ergometrina es para hemorragia posparto. Y ustedes ya aquí ya saben el fundamento de la hemorragia, ¿de acuerdo? Ahora ya saben también los datos de alarma del embarazo. Y es algo muy importante. Paciente que vean que tiene diabetes, que tiene artritis, que tiene convulsiones o que tiene cualquier enfermedad, ya lo hace embarazo de alto riesgo, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Qué es importante de la ergometrina? La duración del efecto se comenta que es de 3 a 6 horas. Claro, se va a estar monitorizando a la paciente. Duración del efecto, 3 a 6 horas. 3 a 6 horas de reacciones adversas que podemos ver. Claro, si estamos aumentando la activación de receptores alfa 1, podemos llegar a presentar elevación de la presión arterial. Entonces, reacciones adversas, elevación de la presión arterial, de acuerdo de la PA, podemos también tener alteraciones de la visión. Se ha visto que puede llegar a producir una visión borrosa. Por otra parte, cefalea. Por otra parte, también del tracto gastrointestinal, náusea, vómito, pero las que quiero rescatar es que también cardíacas, de acuerdo a alteración cardíaca. Se ha visto que puede llegar a producir vasoespasmos coronarios o angina. ¿Vale? Entonces también por eso es importante en estas consideraciones, claro, estar monitorizando a la paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la indicación principal de la ergometría, ¿de acuerdo? O también algo que me faltó decirles de la ergometrina tiene un sinónimo, ¿vale? Tiene un sinónimo que es la ergonovina. ¿Vale? Entonces, si les preguntan, medicamento que utilizo para disminuir la hemorragia en una paciente, en una hemorragia posparto en la paciente, ergometrina o ergonovina, ¿de acuerdo? Por eso les decía, estos medicamentos tienen indicaciones más particulares, ¿de acuerdo? Entonces, ya vieron que la oxitocina la puedo dar ¿para qué? Para situaciones de inducción del parto, ¿de acuerdo? Por otra parte, tengo la ergometrina que también puede aumentar la contracción, sin embargo, esta la dejo también para hemorragias posparto. Son como indicaciones un poco más específicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver al misoprostol, ¿de acuerdo? El misoprostol es muy importante porque ya hemos, bueno, normalmente yo creo que ya han escuchado mucho del misoprostol. El misoprostol pues va a ser un medicamento que se puede utilizar para la inducción del aborto, ¿de acuerdo? Que nuevamente necesitamos más conocimiento respecto a estos programas. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía en nuestro país, pues les digo, hay una gran cantidad todavía de estos proyectos pro vida y todo eso. Sinceramente yo estoy a favor de que sea un aborto legal y seguro, ¿de acuerdo? Y que sea principalmente decisión de la mamá, ¿de acuerdo? Creo que nos complicamos siempre y queremos interferir en situaciones o vidas que no nos corresponden. Entonces debemos considerar que esta es una decisión plenamente de la madre. Al final ella es la que se está haciendo responsable y está también poniendo en riesgo su vida. Entonces, ojalá más adelante haya más conocimiento respecto a las indicaciones de estos medicamentos para la población en general, porque luego los pacientes dicen, bueno, es que, ok, como no es legal, como no es seguro, pues yo me compro el misoprostol, pero lamentablemente luego puede haber alteraciones importantes también para la madre si no se dosifica de la manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí al misoprostol, ¿de acuerdo? El misoprostol va a ser un agonista del receptor de prostaglandinas, ¿de acuerdo? Agonista del receptor EP3, ¿de acuerdo? Este es un derivado sintético de prostaglandinas, ¿de acuerdo? Prostaglandinas. Especialmente la prostaglandina E1. Y se ha demostrado que esto favorece la contracción coordinada del útero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es el mecanismo de la prostaglandina? Este medicamento lo damos y ya hemos visto con la prostaglandina F2 que también puede aumentar la contracción uterina. Entonces, esta prostaglandina aumenta la contractilidad, ¿de acuerdo? Contractilidad. Aumenta la contractilidad uterina. Y por otra parte, se ha visto que tiene un efecto aumentar la relajación del cuello uterino, ojo, del cuello uterino, del cérvix. ¿De acuerdo? Por otra parte, al aumentar la relajación del cuello uterino, induce con mayor fiabilidad que el aborto, ¿de acuerdo? induce el aborto. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo importante? Que se menciona que el misoprostol debe suspenderse por al menos 3 horas antes si se va ahora a utilizar oxitocina. Por eso les digo que estos medicamentos tienen múltiples funciones. Ahorita se los pongo como lo más sencillo para que no se me confundan, pero ya van a ir viendo que tanto el misoprostol, oxitocina, ergometrina tienen más indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que si voy a dar misoprostol, en la bibliografía se refiere suspender, ¿de acuerdo? Suspender por al menos 3 horas antes, claro, esto más en un ambiente hospitalario, 3 horas antes de utilizar
oxitocina. ¿Y esto por qué ocurre? Por lo siguiente, fíjense, doctoras y doctores, de reacciones adversas. Por eso les digo, esto es muy importante porque luego yo he visto que hay personas que dicen, nada más tómate el misoprostol. Ojo, yo como siempre digo que sea más una indicación, que sea alguien del personal de salud que sepa todo lo que hay, porque cuando hay un aumento en la dosis de misoprostol o no se dosifica de manera correcta, puede provocar hiperestimulación uterina. Hiperestimulación uterina. Por otra parte, puede provocar ruptura uterina, ¿vale? Entonces, lo importante es que se dosifique de manera correcta para evitar estas situaciones adversas. Porque se los digo, ahorita hemos visto con endocrino que los medicamentos ahí están. Uno puede ir a la farmacia, pero tienen, si se fijan, muchas indicaciones. Y es como también muchos efectos adversos, como lo que les decía con las cremitas luego de los glucocorticoides. Y esto a ustedes, pues ya ustedes se están preparando todo este tiempo para tener este conocimiento. Entonces, para que mejor sea utilizado de manera segura, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el efecto del misoprostol, ¿de acuerdo?